Torres, él es director de el portal Código Vidrio, un periodista de investigación con una larga trayectoria en el país. Le damos la bienvenida, Arturo, contrastando con esta aparente acción de patriotismo del Contralor General del Estado subrogante Pablo Celi. El portal Código Vidrio está investigando la serie de irregularidades que se han presentado en la Contraloría en los últimos años, que incluye allí la presencia por aproximadamente una década de Pablo Celi. Quisiéramos conocer qué más se sigue encontrando en esta situación de la Contraloría General del Estado. Buenos días a toda su audiencia. Creo que es importante tener en cuenta que lo que acaba de ocurrir en la Contraloría es un proceso que viene desde hace mucho tiempo, y básicamente lo que habría que ya empezar a esclarecer es qué pasó con el resto de procedimientos que podrían también estar viciados con este sistema del pago de coimas para desvanecimiento de glosas. No olvidemos que entre el año 2007 y el 2021, más o menos se establecieron desvanecimientos por más de 840 millones de dólares. Esto implica que se aplicaron 4.170 glosas. Esto es impresionante, este número de glosas, que más o menos a mí me da una magnitud del problema, porque la mayoría de esas glosas, o buena parte de esas glosas, se han establecido en los gobiernos seccionales, ¿no es cierto?, en los GATS. Y entonces lo que yo me pregunto es, ¿en qué medida se establece ya una predeterminación? Una predeterminación surge de un informe especial, de un examen que confirma que hay irregularidades, que se usó mal el gasto público, ¿no es cierto?, en los casos en que deriva en una predeterminación que ya se convertirá en una glosa. Entonces, ¿para qué se fija tanto? ¿Para qué se sigue un proceso tan largo en una investigación que más o menos, le hablo, se han expedido más o menos, ¿cuántos son informes? 30.000 exámenes especiales, es decir, hablamos de más de 2.000 informes por año que ha expedido la Contraloría en los últimos 14 años. Eso es impresionante, porque nos habla de que la Contraloría expide 180 informes de auditoría diarios. Yo no sé cómo se puede manejar esta cantidad descomunal de informes sin que puedan cometerse errores, abusos o corrupción, como vemos que es el caso. Entonces, me parece que toda esta magnitud de la actuación de la Contraloría, de sus auditores en el sector público, debe ser revisada. Evidentemente hay casos que son mucho más preocupantes que otros por los montos, pero en general, cuando hablamos de que se fijaron más de 844 millones en glosas en estos 14 años de desvanecimiento, ojo, ¿por qué se llegó a establecer eso y por qué se desvanecieron? O sea, el trabajo que se viene, tanto para las autoridades como evidentemente para el periodismo, es grande, en la medida de que se establezca precisamente qué procedimientos se siguieron para desvanecer esas glosas en los gobiernos seccionales y en otras áreas del sector público. Arturo, muy buenos días. Quizás otro tema sobre el cual hay que ponerle el ojo, prestarle mucha atención, tiene que ver con esta estructura que se montó. Hablamos de el subcontralor Pablo Celi, pero entendemos que dentro de la misma Contraloría debió haberse establecido una estructura, y fuera de la Contraloría también, con otras instituciones tanto públicas y entidades privadas. Es decir, estamos hablando no de una persona, porque parecería que todo se reduce únicamente a Pablo Celi. Claro, es una estructura, pero también ahí yo sí me quiero referir al que me parece el problema de fondo, ¿no? Es todas las potestades y las atribuciones del actual Contralor que son dadas por la ley. Es paradójico que el mismo actual, ya Contralor que acaba de renunciar, Pablo Celi, había propuesto que se cree un tribunal de cuentas en las que se integre más o menos un organismo colegiado, que no sea solo un funcionario sobre el que recaiga todo este poder enorme
de ingerir directamente en las decisiones de los auditores, de los directores de auditoría, para que cambien el sentido de las auditorías, como es evidentemente, este es el caso que se ha estado investigando, y cómo eso implicó el pago de coimas en una oficina paralela por fuera de la Contraloría, y en el medio estaba el hermano del Contralor, que también es abogado. Entonces creo que se tienen que evidentemente revisar la ley en función de las atribuciones que tiene el Contralor, para que él no pueda ingerir directamente en las decisiones técnicas y legales que ya toma el Departamento de Responsabilidades, por ejemplo. Eso me parece que es indispensable, ya que se habla de que se debe emprender reformas, no solamente porque creo que los legisladores se están quedando en lo formal, en la coyuntura, en lo que tiene que ver con la sucesión del Contralor. No, el problema de fondo es el esquema legal que le da unas atribuciones excesivas desde mi punto de vista al Contralor, que está interviniendo directamente en decisiones que tienen que ver con aspectos técnicos y legales de los auditores que realizan las auditorías en las diferentes entidades públicas. Este es un tema que debe abordarse, y este es un tema que no se está topando, ¿no es cierto? Porque básicamente en la calentura de la coyuntura, los legisladores o otros actores políticos creo que se quedan en la superficie y no están abordando el problema de fondo, que tiene que ver además con este engendro, que es el Consejo de Participación Ciudadana, que dio origen a todos estos nombramientos bajo un esquema absoluto de politización y de control, sometidos al gobierno de turno, que fue el correísmo. Ese es el andamiaje que hay que desmontar, y por eso creo que la iniciativa que ha tomado el presidente Lasso sobre llamar a una consulta para eliminar, extinguir, que es un tema que se está debatiendo, para extinguir el Consejo de Participación, es totalmente pertinente. Claro. Ahora se da una paradoja en la Asamblea. Es el bloque de UNES el que está llevado adelante, liderado por un legislador cuencano, Juan Cristóbal Lloret, este juicio en contra del Contralor. Se le acusa de haber actuado en forma coordinada con el gobierno de Lenín Moreno, pero allí se tiende a olvidar o a minimizar el hecho de que Celi es un funcionario de prácticamente una década en la Contraloría. Celi, esto era amplia y públicamente conocido, redactaba y revisaba los más importantes documentos de Contraloría desde la época del señor Pollitt, y después se quedó allí. Las denuncias han sido múltiples, se los ha hecho a través de varios medios de comunicación, incluyendo de que la Contraloría se había convertido desde hace años en una fuente de coerción para contratistas que eran supervigilados y que eran objeto de estos informes, en muchísimos casos con absoluta razón, pero también se buscaba generar esos espacios en donde se podía, entre comillas, negociar. También tuvimos denuncias de funcionarios públicos probos, esto no es una generalización, pero en los casos de denuncias que tuvimos, que resultaban incómodos para el régimen y que recibían presiones a través de la Contraloría, a través también de acciones y de glosas que se les imponía. Es decir, era una situación realmente incontrolable, que era denunciada públicamente, pero no había forma de encontrar la punta del ovillo para resolverlo. Ha tenido que transcurrir demasiadas cosas, llegar a esta situación gravísima que lo destapa en forma ya práctica el caso de Las Torres. Es una entidad extranjera. Estos juicios que se generan en los Estados Unidos son los que finalmente desencadenan la situación que se está viviendo. ¿Qué es lo que se deduce de toda esta investigación ya desde el ámbito periodístico, Arturo, en cuanto al modus operandi que tenía la Contraloría General del Estado? Bueno, creo que la forma en que esta estructura operaba, según ha podido también establecer la Fiscalía en su investigación, es que básicamente se creó una especie de oficina paralela en la cual operaba el hermano del Contralor que acaba de renunciar, Esteban Celi, y ahí era donde se arreglaba el tema del desvanecimiento, porque básicamente de lo que ya se ha podido ir estableciendo en estos últimos chats que nosotros pudimos publicar y acceder, se ve que él accede a información privilegiada,
que le envía a su hermano, el contralor, que estaba en funciones en ese momento, sobre temas claves, le hace consultas, hay un va y viene de mensajes. Entonces, ahí básicamente esa pieza nos ayuda a entender que el hermano del contralor era el que accedía a información, era uno de los que más información privilegiada tenía, para de esa forma poder mover los casos de acuerdo a las exigencias de sus clientes, es decir, de los que pagaban coimas para que se desvanezcan estas glosas. Y el esquema es que básicamente las empresas que eran beneficiadas, una de las que está bajo investigación, una glosa que también está investigada por la Fiscalía y está señalada en información que es parte del proceso, es el desvanecimiento de la glosa para la Telefónica Claro por más de 111 millones de dólares. Entonces lo que se hace es pagar coimas, y también hay otra empresa que tiene que ver con es esta CAMC, la empresa china, que ha construido varias obras en Ecuador y que pagó coimas a través de una empresa que es controlada por Esteban Celi. Entonces los pagos llegan a través de estas mismas empresas a otras compañías que no están directamente a nombre de los implicados, sino que básicamente se simulan, ¿no es cierto? Son estas firmas de papel, muchas veces hay otras empresas que están constituidas en paraísos fiscales, pero eso es lo que nos ayuda a entender que no solamente es que se ha establecido que se desvanecieron glosas presionando a funcionarios de nivel inferior desde el Contralor, sino que además hubo pagos, hay esa evidencia en las asistencias penales internacionales de pagos de cientos de miles de dólares. En el caso concreto de la empresa china, de 1,3 millones de dólares hay un depósito a una de las empresas controladas por Esteban Celi. Eso según la información que consta ya en el proceso y en la Fiscalía. Entonces, este era el esquema. El esquema era acceso a información privilegiada, decisiones desde el organismo de control de la principal autoridad, que beneficiaban a empresas que a su vez estaban en contacto con el hermano del Contralor y con otros personajes vinculados a este mismo esquema que todavía habrá que identificar, porque me imagino que hay otros actores aquí que aún no se conocen, porque este esquema, no olvidemos, involucró al exsecretario de la Presidencia fallecido, José Augusto Briones. Él trabajaba desde la Presidencia de la República y también en Petroecuador. O sea, las relaciones y las conexiones que existen en este caso todavía están por establecerse. SELEC fue otra de las entidades públicas que tuvo muchísimos problemas de este tipo con la construcción de las hidroeléctricas. Habíamos hablado y creo que conversamos ya en una ocasión anterior, Arturo, sobre el caso de Sopladora. Allí estaba una empresa china, Geshuoba, que llegó a ser glosada con más de 340 millones de dólares, se redujo luego esa glosa al orden de 180, 170 millones de dólares, que fue una glosa ya en firme, y transcurrieron aproximadamente 4 años de cabildeos. Esa glosa se redujo finalmente a 70 millones y antes de que pague Geshuoba este perjuicio al Estado, se le devolvió la garantía. Esto sucedió hace 2 o 3 meses, a inicios de este año, al terminar el primer trimestre. Todo esto se ha venido denunciando a través de los medios de comunicación, a través de este medio de comunicación, sin que se pueda lograr nada. Quizá quisiéramos tomar un ejemplo de otra de las grandes glosas que ha trascendido de la empresa Claro, de 160 millones de dólares aproximadamente. Eso fue un anuncio, incluso un debate que se lo hizo con un alto ingrediente mediático. Se conocía de esta glosa de 160 millones que luego se desvaneció para la empresa Claro, y recientemente conocimos que la operadora niega este hecho, dice que no llegó a establecerse la glosa. Imaginamos que no llegó a establecerse en firme y que por tanto no hubo desvanecimiento. Esto salió a decir un conocido litigador, abogado de la ciudad de Guayaquil, Jorge Zavala Egas. ¿Qué conoce usted sobre esta situación, sobre el caso de Claro y el desvanecimiento de esa glosa? Sí, lo que se establece es que se fija una predeterminación una vez que hay un informe de responsabilidades, después de que hay un examen especial que establece ya las irregularidades. Entonces entendamos el procedimiento. El procedimiento es que los auditores, ante
están revisando las cuentas, la forma en que se hacen las contrataciones, y en este caso fue la asignación de la frecuencia para Claro, ¿no es cierto?, que se firmó desde el anterior gobierno, y en el año 2014-2015 había que hacer una extensión. Y en ese momento Contraloría entra y hace el examen y establece que esa concesión tuvo irregularidades, tuvo problemas, estuvo mal concedida, en perjuicio del Estado, y por lo tanto se fija esta glosa de casi 112 millones de dólares. Y en ese momento empiezan las presiones, ¿no es cierto?, que es lo que ya se ha evidenciado en el juicio, desde el Contralor para que los directores que estuvieron a cargo de revisar este establecimiento de la glosa la desvanezcan. O sea, para que, más allá de los criterios técnicos, empiezan las presiones para que esa predeterminación. Entonces, vamos al tema. Hay una predeterminación una vez que ya hay un informe, se predetermina un perjuicio, el monto del perjuicio, y en ese caso se establece 112 millones de dólares. En ese momento, por una cuestión formal, más que de fondo, porque ya la responsabilidad está establecida, el perjuicio está establecido, pero por una cuestión formal, como decía, legal, se da un plazo para que en última instancia la empresa que ha sido glosada pueda dar sus argumentos de descargo, sus últimos argumentos, más allá de que esto ya se cumplió durante la realización del examen especial y luego en la predeterminación. O sea, ya básicamente hay la oportunidad de que la empresa pueda ir descargando durante la investigación. Sin embargo, en este último paso es cuando se negocian los desvanecimientos, según lo que ha podido establecer ya y confirmar la Fiscalía, ¿no es cierto? Y que luego deberá corroborar el juez que esté a cargo o la Corte Nacional en este caso. Pero en este lapso, para reconfirmar la glosa, para que la glosa quede en firme, es precisamente donde se negociaban, ¿no es cierto?, los desvanecimientos, porque ya hay un monto fijado. Entonces la presión para el glosado es grande. Para poder salirse de esa glosa, el costo de la coima le va a salir al 10%, 15%. Entonces, claro, es un gran negocio para las dos partes, tanto para la empresa que ha sido glosada como para el que se va a beneficiar de este pago de coima, que son los funcionarios públicos y funcionarios y personajes privados que están involucrados en este esquema. Arturo, ¿hay quizás algún indicio que pueda llevarnos a sospechar que toda esta estructura podría alcanzar al expresidente de la República, Lenín Moreno, por esa cercanía que de alguna manera tuvo tanto con Augusto Briones como con el mismo Contralor Pablo Celi? Me parece que eso se irá decantando en el curso de las investigaciones. Todavía no hay elementos ni evidencias que permitan establecer eso, más allá de que ya se ha señalado el caso de Coca-Cola Sinclair, ¿no es cierto?, que tuvo relación también con el hermano, en el que está mencionado, el hermano del presidente, por el tema INA Papers, que ha sido también mencionado por la fiscal. Esto está relacionado con también el desvanecimiento de glosas. Entonces, para Sinohydro, si no tengo mal entendido, pero este caso también está siendo investigado por la Fiscalía, y evidentemente estamos, creo, frente a un proceso que puede darnos más sorpresas, como bien mencionó la fiscal Diana Salazar. Bien, realmente es un tema que recién empieza en el plano de la investigación, tanto desde la justicia como desde el periodismo. Queremos agradecerle nuevamente a Arturo por haber estado con nosotros. Muchas gracias, Gustavo, muy amable. Esta es la situación de la Contraloría General del Estado. Arturo Torres es un periodista de investigación, es cofundador del portal Código Vidrio, portal que se encuentra investigando este tema de la Contraloría y tiene ya varias publicaciones sobre el Contralor Pablo Celi y las irregularidades que se han venido dando fundamentalmente a través del desvanecimiento de glosas.